Hola, muy buenas noches. Hoy estamos listos para poder grabar esta predicación de este fin de semana, ya que tuvimos algunos contratiempos técnicos por ahí y no pudimos transmitir en vivo, pero sí me gustaría que pudiéramos darle seguimiento y que no te pierdas esta parte de este capítulo 3 de Efesios. Estamos estudiando Efesios verso a verso y hemos aprendido mucho acerca de lo que Efesios tiene como tema principal. El tema principal es la visión de Dios, la visión para tu propósito. Entonces, ese es el tema global de Efesios y lo hemos desglosado en partes en estos capítulos. Los primeros dos capítulos ya los vimos. Hoy vamos a ver el capítulo 3, versos del 1 al 13 y te invito a leerlo. Dice así, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los santos principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Te invito a orar. Padre, en esta hora queremos pedirte dirección para que podamos entender de tu palabra, Señor, y juntos, a la distancia, poder aprender un poquito más y aplicar estas verdades a nuestras vidas, Señor, en el propósito que tú tienes para nosotros. Quédate pues con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada veíamos la obra de Dios y la obra de Dios es un trabajo en conjunto, un trabajo donde todos y cada uno de nosotros tenemos una función, un propósito que cumplir. La obra de Dios es una, pero cada uno de nosotros tenemos una función diferente en esa obra de Dios. Ahí es donde empezamos a tener visión clara de lo que significa encontrar mi propósito, lo que Dios quiere para mi vida. Lamentablemente somos muy desobedientes. Cualquier cosa se convierte en excusa para no cumplir o para no buscar o no encontrar esa función que Dios nos ha dado. A veces nos creemos demasiado cansados, a veces decimos no estoy preparado, no sé, muchas excusas sacamos y aquí vamos a tratar de desglosar estas excusas que de repente tenemos. Llama la atención cómo Pablo ya empieza ahí en el capítulo 3, en el verso 1, diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Aquí menciona a Pablo que él es prisionero de Cristo Jesús, no de una manera figurada, no de una manera de decir, soy preso de Jesús, como decir preso de tu amor, ¿no? Sino más bien era una manera de dar a conocer su situación actual. De hecho, cuando vemos esta frase de prisionero de Cristo por ustedes los gentiles, está hablando de algo real. Él estaba preso. Ahí en el capítulo 6 verso 20 de aquí mismo de Efesios, dice así, dice el 6:20,
y lo da con una frase más clara de lo que estaba pasando ahí Pablo. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. En cadenas, embajador en cadenas. Él estaba preso, él estaba literalmente preso por Cristo Jesús, preso por hacer la voluntad de Dios, preso por cumplir el propósito de Dios para su vida. Y esto me llama mucho la atención, porque Pablo realmente sufrió bastante. Estaba preso y estaba preso precisamente porque vivimos en un mundo hostil, un mundo que está en contra del propósito y la voluntad de Dios. Este mundo está controlado por el maligno, él es el príncipe de este mundo. Y todo el sistema del mundo, el cosmos, está diseñado para que nosotros nos alejemos de Dios, para darle oportunidad al pecado, para que nosotros estemos lejos completamente de Dios. Entonces, cuando el Señor viene con su iglesia, con cada uno de nosotros, a ponernos a trabajar en este ministerio tan sublime de su voluntad, en la obra de Dios, entonces nos encontramos en un terreno hostil, el terreno del enemigo. El terreno del enemigo va a estar en contra. Entonces, cuando vemos lo que Pablo sufrió, fíjate lo que Pablo sufrió, ahí en 2 Corintios, para que te des una idea de todo lo que sufrió Pablo por hacer la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, verso 23 al 28, fíjate lo que dice Pablo, dice, ¿son ustedes ministros de Cristo? ¿Son ustedes siervos de Cristo? Aquí está haciendo la pregunta como una pregunta que nos va a llevar a entender lo que significa ser verdaderamente un siervo del Señor Jesús. Y si ustedes son miembros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, lo dicen entre paréntesis. Dice, yo más soy un siervo de Jesús. Y dice, ¿por qué? Dice, en trabajos, más abundante. En azotes, sin número. Ya no, ni siquiera se acordaba cuántos azotes le habían dado por hacer la voluntad del Señor, por vivir en el propósito de Cristo Jesús. En cárceles, más, dice ahí. Verso 4, en peligros de muerte, muchas veces. Verso 24, perdón, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros del desierto, en peligros del mar, en peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Qué increíble la vida de servicio de Pablo. Y cuando nos vamos a ver a cada uno de los discípulos en la iglesia primitiva, nos encontramos con situaciones similares, persecución, gentes decapitados, aserrados, echados a los leones, una serie de cosas que vemos a gente que estaba entregada, obedeciendo el propósito de Dios para sus vidas, por alguna razón decían, cueste lo que cueste. Y así se llama el tema de hoy, obedeciendo, obedientes, cueste lo que cueste. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo y a estos discípulos a obedecer, aún a pesar de su libertad, aún a pesar de los peligros, aún a pesar de hambres, aún a pesar de fríos, aún a pesar de naufragios, aún a pesar de estas situaciones que vivió Pablo y que nos comparte? ¿Qué es lo que los motivaba? Aquí lo vamos a entender en este pasaje de Efesios. Regresa ahí Efesios. Y me da mucho la atención el versículo 1, no hemos salido del versículo 1, donde dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por qué causa? Cuando habla de una causa, esto es algo interesante porque Pablo está poniendo por encima de su libertad, por encima de sus emociones, por encima de su comodidad, está poniendo una causa. ¿Cuál es esta causa? La causa está
en los versículos anteriores, en el capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla de lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia. Desde el capítulo 2, verso 19 en adelante, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La semana pasada hablábamos de esto, lo que significa ser miembro. Miembro no solamente te trae beneficios, miembro de la familia de Dios no solamente te trae el beneficio de la vida eterna, no solamente te trae las bendiciones y las promesas de Dios sobre tu vida, sino que te trae también obligaciones. Como miembros de una familia nos trae obligaciones. Ahora nosotros tenemos esas obligaciones que las lista aquí en estos dos versos que siguen, dos obligaciones. Verso 20. Debemos de ser edificados, debemos de crecer sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿A qué se refiere? Lo explicamos la semana pasada. El fundamento de los apóstoles es el Nuevo Testamento. El fundamento de los profetas es el Antiguo Testamento. Y debemos de crecer en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la luz de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Esa es la manera que nosotros vamos a leer, a estudiar y a crecer, a desarrollarnos. Esa es nuestra obligación. Esa es nuestra responsabilidad como miembros de la familia de Dios. Debemos de crecer espiritualmente. No podemos seguir viviendo en lo carnal. No podemos seguir viviendo en lo normal, en lo que la gente hace normalmente, la gente natural. Debemos de esforzarnos en lo espiritual, de crecer en lo espiritual, y para eso necesitamos crecer en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, debemos enfocarnos aquí en el verso 21, en la segunda parte, la segunda responsabilidad que nos toca a nosotros hacer. Y eso es, dice el 21 del capítulo 2 de Efesios, dice el verso 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también juntamente edificados, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces estamos formando la casa de Dios, estamos siendo la obra de Dios, siendo parte de la obra de Dios, y lo vamos a hacer desarrollando esa función que el Señor nos dio, esa función que el Señor nos dio a cada uno de nosotros para poder servir en su obra. Entonces son dos responsabilidades que veíamos la semana pasada: crecer, edificarnos en la palabra de Dios y servir. Hacer lo que aprendemos ponerlo por obra para que podamos servir en la obra de Dios. Entonces, esas son las dos responsabilidades que tenemos. Por eso dice Pablo ahí en el capítulo 3, verso 1, por esa causa, porque debo de esforzarme, porque debo de crecer en la palabra de Dios y debo de servir, porque somos un cuerpo bien coordinado, donde cada uno de nosotros tiene una función, yo debo de realizar mi función, y dice, por eso soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque a él le tocó precisamente servir entre los gentiles, y lo explica más adelante. Vamos a leer el verso 2. Dice el verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Ahí está diciendo, a él le tocó dentro de la administración de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es administrada. El Señor es un gran administrador. Yo admiro a mi Señor porque cada vez conocemos más cualidades de nuestro Señor. Y el Señor es un gran administrador. Él no hace las cosas a la ligera, lo hace todo bien planeado, y Él quiere usar a su iglesia para que cada uno de nosotros tengamos una función y realicemos esa función para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo su voluntad. Entonces, en el momento que tú vienes a ser parte de la familia de Dios, hijo de Dios, por Cristo Jesús, en el momento que tú le dices al Señor, Señor, te entrego mi vida, he entendido lo que tienes para mi vida, te creo, quiero ser tu hijo. En el momento que Él nos hace nuevos, nos hace nacer de nuevo, nos hace nacer del Espíritu, en ese momento recibimos, somos hechos, dice ahí en Juan 1:12, somos hechos hijos de Dios, nos da el derecho de ser hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios y adquirimos esta responsabilidad de crecer en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, la palabra de Dios, teniendo como piedra del ángulo, piedra principal, a Cristo Jesús, entendiendo todo a la luz de Cristo Jesús, y entonces sirviendo,
sirviendo, creciendo, porque es un cuerpo bien coordinado, donde cada uno de nosotros tenemos una función y debemos de realizar esa función. Y Pablo está diciendo aquí, en esa administración de la gracia, a mí me tocó servir a los gentiles y lo tengo que hacer cueste lo que cueste. Le estaba costando su libertad en ese momento. Él estaba preso, pero lo hacía por amor a la causa, por amor a Cristo, por amor a la obra de Dios. Y eso es lo que debe de motivarnos a nosotros a encontrar ese propósito y esa función que Dios tiene para tu vida y para mi vida, y de realizarla, de crecer en ella. Porque Pablo quería ser un verdadero discípulo de Jesús. Y el Señor Jesús nos mostró que Él vino a esta tierra para cumplir una función, para desarrollar obediencia hacia el Padre. El Padre lo había enviado y dijo, vas a dar tu vida por todos estos pecadores. Y el Señor Jesús en obediencia dio su vida. Y Él lo dijo ahí en Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y Pablo lo entendió, y Pablo quería ser como su maestro, y todos los discípulos lo entendieron, y todos los discípulos querían servir y ser como sus maestros. Pedro también lo entendió, fíjate lo que dice Pedro, primera carta de Pedro 4:10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí habla de la gracia de Dios, de la administración, habla de lo que da administración de la gracia, donde el Señor reparte a cada uno una función especial que tenemos que realizar. Por eso dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí entendemos esto, regrésate a Efesios, esta frase que dice que es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes los gentiles. Está hablando Pablo a los gentiles. A mí me tocó servir a ustedes y lo tengo que hacer, cueste lo que cueste. Y le estaba costando su libertad. Esta revelación habla de una revelación de un misterio, dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es un misterio revelado, no se queda así al aire, no nos dice cuál es ese misterio, aquí lo revela, en los siguientes versos nos revela cuál es ese misterio. Si tú te brincas al verso 5 y 6, nos dice cuál es ese misterio, de aquí mismo de Efesios 3. Dice el verso 5 y 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes que participan de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces este misterio lo entendió Pablo, lo comprendió por revelación. Y vamos a entender un poquito esto. ¿Qué es la revelación? La revelación es cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón y habla a tu mente. ¿Y cómo viene esa revelación? Viene a través de la palabra de Dios. En los versos 3 y 4 nos lo dice bien claro. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces nos está diciendo que debemos de leer. Ellos estaban creando, Pablo estaba creando, guiado por el Espíritu Santo, lo que para nosotros iba a ser esa ayuda para poder nosotros entender, leer y comprender el misterio de la obra de Dios. Ellos no entendían, ellos pensaban primero que los judíos eran los únicos que iban a ser de Dios, el pueblo de Dios. Y el Señor viene a revelar este misterio a través de los apóstoles diciendo, también los gentiles van a ser alcanzados. Y fíjate que ya lo había dicho Abraham, ya se lo había dicho Abraham, pero no lo habían entendido. Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, no solamente los judíos. Pero vemos ahí cómo ahora lo entendían bien claro y dijeron, esta es la bendición, que Cristo Jesús vino a salvar también a los gentiles. Y dice Pablo, y esa tarea me tocó a mí.
Esa tarea me tocó a mí. Y Pablo en esa revelación de ese propósito de Dios, diciendo, Dios, también quiero alcanzar a los gentiles. Entonces Pablo dice, ¿y cuál es mi función? Mi función es ir a los gentiles, es hablarle a los gentiles, es estar con los gentiles. Y no importa lo que cueste, yo tengo que hablarles a los gentiles. Y le estaba costando su libertad en ese momento. Y algo importante que debemos de entender acerca del propósito de Dios y la función, cómo es revelada a nosotros, a nuestra vida. Es importante entender que esta revelación no se va a dar de manera individual, sino que se da de manera colectiva. Lo acabamos de leer ahí en Efesios 2. En Efesios 2, los versos que leímos ahorita, del 19 al 22, ahí dice claramente que la manera que nosotros vamos a crecer y ser edificados es a través del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros. Capítulo 2, verso 19 de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, como ladrillos que va poniendo uno tras otro. Eso es la iglesia, donde va edificando para morada de Dios en el Espíritu. Así nosotros tenemos que realizar esa función y la vamos a encontrar en la congregación, en la iglesia. Dios no quiere llaneros solitarios. Dios no va a llamar a uno para hacer toda su obra, lo va a llamar dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, dentro de la congregación. Es lo que va a hacer, donde vamos a encontrar cada uno de nosotros una función que realizar. Y nos lo explica más adelante en el Efesios 4. Y este pasaje lo hemos estado leyendo, yo creo que cada semana que estamos viendo Efesios, y cuando lleguemos ahí lo vamos a leer otra vez, obviamente. Pero fíjate lo que dice Efesios 4, versos 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y ahí está hablando de esa comunidad y esa diversidad donde dice a unos profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Aquellos llaneros solitarios de repente se creen y dicen, no, yo no me congrego, yo soy cristiano, pero no me congrego. Y dicen, no, yo veo predicaciones en YouTube, y yo me alimento por YouTube, ¿no? Y de repente están viendo a uno, un personaje, un pastor, un predicador en YouTube, y dice, este me gusta, y empiezas ahí a escucharlo, y empiezan a crecer en sus enseñanzas, ¿no? Pero lo que no sabes es que hay muchos engaños, engañadores, y aquí no lo menciona, y muchas veces en la palabra de Dios nos dice que muchos engañadores estarán dentro de las iglesias, y estos te llevarán como niño fluctuante, llevado por doquiera de doctrina, ¿no? Y no, ya no te gustó aquel, ahora te gusta aquel, y ahora empiezas a escuchar aquel, y ahora empiezas aquel que grita menos, y ahora empiezas a hablar aquel que no grita, o aquel que tiene ciertos temas que te llaman la atención, y empiezas a hablar o escuchar aquel que tiene ciertos temas. Y si no estás congregado, si no estás siendo parte del cuerpo de Cristo, donde está la nutrición, donde está la edificación y el crecimiento, vas a ser fácilmente engañado y llevado por todo viento de doctrina. Y vas a ser fariseo que se mantiene criticando y se mantiene diciendo y opinando de ciertas cosas y no hace nada, no realiza una función dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario estar dentro del cuerpo de Cristo. Lo interesante de esto entonces es, no lo vamos a lograr de manera individual, necesitamos lograr encontrar nuestro propósito en la iglesia, dentro de la congregación. También dice en el versículo 7, regresa a Efesios 3, verso 7, ya leímos ahí el 5 y el 6, dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don
de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahí está hablando Pablo acerca de cómo Dios nos capacita para realizar esa función. La función o el propósito de Dios para tu vida no es algo que vas a encontrar en tus propias capacidades, no es algo que vas a encontrar en tus propias habilidades o actitudes o lo que tú crees que eres, sino que es algo que va a ser dado, depositado en tu vida por el Espíritu Santo. Así nos lo explica 1 Corintios 12. Vete conmigo ahí, 1 Corintios 12, versos 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. ¿Quién hace todas las cosas en todos? Dios. Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué nos está diciendo con todo esto? Que Dios nos capacita. Dios te va a dar a ese propósito. Lo vas a encontrar cuando vienes a los pies de Cristo y Él deposita su Espíritu Santo en nosotros. En ese momento Él empieza a capacitarnos en lo espiritual, en el Espíritu, para poder desarrollar esa función para la cual fuimos llamados. Vamos a ser capacitados por Él y lo hace a través de tres formas diferentes entre sí, completamente diferentes, lo acabamos de leer ahí en 1 Corintios 12. La primera, en el verso 4, dice, son por diversidad de dones. Esa es una manera que vamos a estudiar. Cuando lleguemos ahí a Efesios 4 lo vamos a analizar de manera ya a detalle esto, pero ahorita nada más de manera global. Vamos a entender cómo el Espíritu Santo nos da funciones a través de dones. Y luego en el verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios. Entonces hay dones y hay ministerios que da el Espíritu Santo y no necesariamente van a estar combinados, no necesariamente. Y luego en el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones. En el griego es energemas. Estas operaciones también son una parte donde nos usa el Espíritu Santo a nosotros, y entonces son a través de dones, a través de ministerios o a través de operaciones, lo cual lo vamos a ver a detalle cuando lleguemos a Efesios 4, si Dios nos presta vida. Pero lo interesante de saber aquí es que el Espíritu Santo es quien nos va a dar esos dones o esos ministerios o esas operaciones, esos energemas, para que nosotros realicemos nuestra función, nuestro propósito. ¿Dónde vas a encontrar el propósito de Dios? En el Espíritu Santo que te lo va a revelar. Cuando tú entiendes la obra de Dios de manera global, lo que Dios quiere hacer en este mundo, que es ir y alcanzar, Él está alcanzando gente, rescatándola del infierno. Cuando tú entiendes eso, entonces empiezas a entender tu función dentro de esa obra de Dios. Dentro de la obra de Cristo de salvación, empiezas a encontrar tu función y va a ser una función dada por el Espíritu, una capacidad, un don, una capacidad, un ministerio o una capacidad, una operación que el Señor va a hacer. Pero lo vamos a ver más adelante eso. Ahorita nada más quiero que entiendas que Dios nos capacita. Y por eso, regrésate a Efesios, capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo dice, a mí, y quédate ahí, no leas más, porque él está diciendo, Pablo está diciendo, a mí me tocó una parte, a mí me tocó una parte que tengo que cumplir. Entonces el propósito de Dios para Pablo era los gentiles, ya no lo explicó, eran los gentiles. Para Pedro eran los judíos, Pedro estaba dedicado a los judíos, Pablo estaba dedicado a los gentiles. ¿Cuál es tu propósito? ¿A ti dónde te tocó? Quizá no vas a ir hasta Israel para trabajar con los judíos, quizá no vas a ir ni siquiera a China para trabajar con los chinos, o a la Sierra Tarahumara para trabajar con los tarahumaras, o a la Selva Lacandona. A lo mejor no te toca ir allá, pero sí te puso el Señor rodeado de gente que todavía no le conoce. Tus compañeros de trabajo, tu familia, tu suegra, tus tíos, tus parientes, tus amigos, tus compañeros de escuela, tus clientes en tu negocio, todos ellos están a tu alrededor porque Dios quiere alcanzarlos también a ellos y tú tienes una función con ellos. Ahí es donde está tu función. Tu función va a ser inmediata. En las personas que tienes a tu alrededor, ahí vas a realizar tu primera función.
Y luego en la iglesia, en la congregación, ahí vas a realizar tu función, porque ahí es donde ponemos por obra nuestros dones. Entonces, ¿dónde vas a trabajar? Entre las personas que estás viviendo ya ahorita. Ahí es tu área de trabajo. Luego dice, en el verso 8, estamos en el 8, ¿eh? Dice, a mí el que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí nos está diciendo cuán importante es este mensaje que está dando. Son las inescrutables riquezas de Cristo, es lo que Él está llevando a los gentiles. Dice, esto es una causa muy grande, una causa mayor, mayor que mi sufrimiento y mayor que lo que yo mismo pienso de mí, porque fíjate lo que dice ahí, dice, porque soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué se consideraba así Pablo? Siendo que, siendo que ahora lo admiramos a Pablo como un gran hombre de Dios. Vemos su obra, vemos lo que Dios hizo a través de él y decimos, wow, Pablo. Vemos y leemos sus predicaciones, vemos y leemos sus cartas, vemos y leemos todo lo que Pablo hizo y decimos, wow, Pablo, pero él se consideraba a sí mismo menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué? Porque su vida anterior no daba para menos. Su vida anterior era un asesino. Él perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo directamente. Fue confrontado por Cristo Jesús directamente, diciendo, ¿por qué me persigues? Y él en su mente y en su corazón era un asesino, porque mandaba a los cristianos a la cárcel o a la muerte. Y él, viéndose así de esa manera, aunque ya había sido renovado en Cristo Jesús, él se sentía menos, ¿no? Y sabes que eso es bueno, sentirse de repente indigno. Pero no importa, no importa que te sientas indigno. De hecho, qué bueno que nos sentimos indignos, porque no hay nadie digno. Dentro de las excusas que ponemos para el servicio, de repente decimos, no, es que no me siento digno, no me siento capaz, no me siento esto, no me siento lo otro, me falta mucho. Y la verdad es que no hay nadie que sea perfecto, solo Cristo, solo uno es digno, solo uno es perfecto. Todos los demás somos imperfectos, nos equivocamos, hemos cometido muchos errores y seguimos cometiendo errores, pero aún en medio de nuestras imperfecciones, Dios quiere usarnos. Dios usó a Pablo en medio de sus imperfecciones y Dios lo usó porque él fue obediente, cueste lo que cueste. Así cada uno de nosotros debemos de tener esa disposición de decir, Señor, yo te quiero obedecer, cueste lo que cueste. Verso 9. Dentro de las funciones que le dio a Pablo, le dice, aparte de anunciar entre los gentiles el Evangelio, dice Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Aclarar a todos cuál sea la dispensación. Él tenía la tarea, la encomienda de aclararnos a todos esa dispensación. ¿A qué se refiere con esa dispensación? La palabra dispensación es una palabra griega que es oikonomía, que significa administración, administración de una casa. Entonces, dentro de esta administración, Pablo tenía la tarea de decir, hay una administración y hay un administrador. Hay alguien que está al cargo de toda esta obra de salvación. Es Cristo Jesús, Él es la cabeza. Pero cada uno de nosotros tenemos una función. Así funciona la administración y la organización. Él nos dio una función a cada uno de nosotros. Sí, nos sentimos incompetentes, pero de la mano de Dios nosotros podemos lograr hacer lo que Él nos mandó hacer. Él lo va a hacer a través de nosotros. Es el poder de su gracia lo que nos hace a poder alcanzar y a obedecer y hacer las cosas. Es el poder de su gracia. En el verso 7 nos lo dice bien claro, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que ha sido dado según la operación de su poder.
no de sus aptitudes, no de mis aptitudes, no de mi experiencia, no de lo que yo conozco, lo que yo sé, sino de lo que Dios hace, del poder de Dios, de la operación de su poder en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es venir a los pies de Jesús. Sí, te sientes indigno, te sientes que no eres capaz, te sientes lo que sea, pues ven al Señor y dile, Señor, yo no soy digno, yo no, perdóname, límpiame, sáname. Y en el momento que Él viene, sana y limpia, entonces nos usa y nos usa con poder y nos usa para su gloria, para que la gloria sea para Él, no para nosotros. Entonces, estas excusas que nosotros tenemos de no puedo, de que no soy nadie, de que soy débil, soy inútil, soy pecador, soy muy nuevo, tengo demasiado tiempo, soy muy viejo, todas estas excusas quedan fuera cuando nosotros entendemos que no somos nosotros, sino es el poder de Dios a través de nosotros. Cuando nosotros obedecemos, cueste lo que cueste. Ahí es donde debemos de dejarnos de excusas y decir, yo voy a servirte, Señor, porque tú me estás llamando, porque tú me has dado esa capacidad, ese don o ese ministerio o esa operación. Estás dándola en este momento, tú quieres que yo haga algo por ti, yo lo voy a hacer, no porque yo sea capaz, sino porque tu poder lo puede hacer a través de mí. Tú me quieres usar. En ese momento quieres usar mis pies, mi boca, mi mente, mi carro, el ir, lo que sea. Lo quiere usar el Señor en ese momento para su obra, para su propósito. Ahí empezamos a encontrar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Al final de este pasaje que estamos estudiando, en el verso 13 dice, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayes. No desmayes, primero porque no somos nosotros, lo leímos ahí en el verso 11 y 12, es su propósito eterno, es algo que Cristo Jesús hizo por nosotros. En Él es en quien tenemos esa seguridad y ese acceso y esa confianza por medio de la fe en Él, de lo que Él es capaz de hacer, no lo que nosotros somos capaces de hacer, y por eso te dice entonces no desmayes. Porque Pablo sabía que iban a venir momentos difíciles dentro del ministerio. Te decía, estamos trabajando en un terreno hostil. El mundo es hostil a la obra de Dios. El mismo Señor Jesús sufrió por cumplir la obra de Dios. Fue muerto hasta la cruz y estaba en su voluntad, pero fue muerto precisamente porque es un mundo hostil. Entonces, nosotros también nos está diciendo, servir a Dios cuesta. Sí cuesta, pero no desmayes. Obedece, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque en medio de esas tribulaciones, en medio de esas dificultades, en medio de esas situaciones donde nosotros entendemos que la obra de Dios está por encima de mi seguridad, de mi confort, de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que yo pueda estar sintiendo, entonces en ese momento entiendo que la obra de Dios es primero, por eso te dice, no desmayes porque el Señor va a ser glorificado en eso. Aquí Pablo está diciendo ese ejemplo, ahí en el verso 13. Dice, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones. Dice, por vosotros, los cuales son vuestra, las cuales, esas tribulaciones, dice, son vuestra gloria, ¿no? Eso es para gloria de Dios. Todas esas tribulaciones que estaba pasando Pablo en ese momento, Dios se glorifica en medio de nuestra obediencia, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Entonces, como iglesia tenemos una tarea. Ser parte de la iglesia es ser parte de un propósito eterno, sublime, hermoso de alcanzar almas, de rescatarlas de las garras del infierno, de las garras de Satanás. Es un propósito bien precioso en el cual tú y yo podemos ser parte realizando una pequeña función dentro de ese propósito. Y esa función es dada por el Espíritu Santo. Vale la pena arriesgarlo todo por ese propósito. Por eso Pablo empieza diciendo ahí en el capítulo 3, verso 1, por esta causa yo soy prisionero de Cristo, porque la causa es mayor que el sufrimiento, la causa es mayor que el confort, la causa es mayor que su libertad inclusive. La causa de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús es mayor que cualquier disgusto que yo pueda tener. Yo les decía en la mañana, a veces tenemos disgustos o situaciones en la iglesia, ¿no? Y lo primero que hacemos es, nos vamos y ya no sirvo y ya se acabó, ¿no? Y nos olvidamos de la iglesia.
y dejamos las iglesias y nos vamos a otro lado, nos vamos heridos, nos vamos corriendo, en vez de decir, por encima de mi sufrimiento, por encima de esa emoción que yo estoy sintiendo, de esa cara mala que me hicieron, de eso que me dijo el pastor, de eso que me dijo el líder, de eso que pasó, por encima de todo eso hay una causa mayor que nos debe de motivar a obedecer, cueste lo que cueste, y esa es la obra de Cristo Jesús. Cuando entendemos por revelación la obra tan importante de Cristo Jesús y nuestra parte dentro de esa obra, entonces todo lo demás va a ser secundario. Aún la libertad como Pablo, aún el hambre que sufrió, aún el frío que sufrió, aún todas esas emociones encontradas, que su misma gente lo traicionara, etcétera. Todo eso lo sufrió Pablo, lo leímos ahorita en 1 Corintios. Y aún así, él permanecía haciendo su parte y realizando su función dentro de la obra de Dios, porque la obra de Dios es más importante que todo eso. Obedezcamos, cueste lo que cueste. En esta pandemia, muchos se han encerrado y muchos han sido presos de lo más feo de esta pandemia. Y lo más feo de esta pandemia no es la enfermedad en sí, sino el miedo y el temor. Y han sido presos del miedo y del temor y dejaron de servir a Dios. Dejaron de realizar su función, una función que es de alcanzar a otros. Y al momento de dejar de hacer esa función, estamos poniendo por encima de la causa, por encima de la obra de Dios, mis miedos, mis temores, mi seguridad, aún mi salud. Y no quiere decir que no te cuides, no quiere decir que no tomes precauciones. Mira, yo me baño todos los días, espero que tú también. Me lavo los dientes todos los días. De igual manera, debemos de tomar precauciones para este virus, poniéndonos gel, no saludándonos, no abrazándonos, usando cubrebocas y todo lo demás. Hazlo, pero el que te cuida y de quien dependes, y tu sanador y tu cuidador y tu refugio y tu fortaleza y todo eso, no es el baño o la higiene que puedes tener, no es el que te laves las manos, no es el gel, es Dios. Y te digo, debemos de hacer esas cosas, pero mi confianza y mi fe no está en que me lave las manos, sino en que Dios está conmigo, en que Dios me cuida y Dios me protege. Iglesia, dejemos el miedo a un lado porque el miedo es lo peor de esta pandemia. El terror de encerrarnos y de nada más estar recibiendo y dejamos de servir, porque eso es lo que ha pasado últimamente, que ya la iglesia está en sus casas y no quiere hacer nada, solamente recibir a través de las redes sociales o a través de estos programas, pero y aún eso lo hemos dejado y no estamos haciendo nada. Y tenemos ya 4 meses, algunos sin hacer nada para Dios, sin estar sirviendo, a causa de la pandemia. Y eso no está bien, porque el Señor dice allí en Hechos capítulo 5, verso 29, cuando los discípulos fueron eh, azotados, encarcelados y les dijeron, no hablen más de Jesús, no cumplan el propósito de Dios. Ellos dijeron claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando leemos este versículo, siempre transportamos el obedecer a los hombres como alguien que me está prohibiendo hacer algo, ¿no? Y decir, me están prohibiendo hacer algo y yo no voy a obedecerlos a ellos. En este caso, muchas veces nosotros mismos nos prohibimos servir a Dios. Nosotros, nuestros miedos o nuestros temores o la situación que es o quizá cuando te hacen una mala cara y te sientes mal, ese momento que tú te sientes mal y dices, ay no, pero es que ¿cómo voy a servir si me siento así? Tú le estás haciendo más caso a los hombres que a Dios. Porque Dios te dice, hazlo, ve, sirve, obra, realiza tu función.
porque es algo más importante que lo que estás sintiendo y lo que estás pasando. Es más importante la obra de Dios y a veces no lo hacemos. Obedece al Señor, cueste lo que cueste. Te invito a orar. Padre, en esta hora quiero pedirte por cada uno de nosotros, por tu iglesia, Dios, para que podamos realmente darnos cuenta de la dimensión de tu obra en esta tierra y de lo importante que es y del privilegio que nos das como iglesia de participar, realizando una pequeña función dentro de ese propósito. Una función que tu Espíritu Santo nos da para poder llevar a cabo ese propósito de alcanzar a otros para ti. Qué terrible, Dios, que por cualquier situación dejamos todo, echamos todo por la borda y nos olvidamos de servir. Cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos defraudados, cuando nos sentimos cansados inclusive. Padre, que entendamos cuán grande es tu obra, nuestra responsabilidad en ella. En el nombre de Jesús te pido por tu iglesia, por cada uno de nosotros, perdónanos por ser tan frágiles, tan débiles, y ayúdanos a estar dispuestos, como Pablo, a obedecer, cueste lo que cueste. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra y quédate con nosotros, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, conéctate la próxima semana. Esperamos continuar con Efesios capítulo 3 para terminar el capítulo 3 del verso 14 hasta el 21. Vamos a estar viendo si Dios nos presta vida. Te esperamos la próxima. Dios te bendiga.